Hola, muy buenas noches, compañeros, compañeras e instructor. Mi nombre es Yoreli Natalia Acevedo Arguello, estudiante de la UNAP del programa Licenciatura en Educación Infantil. A continuación les presentaré una línea de tiempo correspondiente al curso de guitarra, donde explicaré un breve resumen sobre su evolución, mostrando cómo este instrumento ha cambiado desde sus orígenes a la actualidad. Como se puede observar, tiempos importantes. Ahora explicaré cada una de ellas. La época neolítica, aproximadamente 9000 a 5000 años antes de Cristo. En aquella época, los arcos de caza, al ser tensionados, producían diferentes tonos de sonido. Como tal, aún no existía la guitarra, pero el ser humano ya había empezado a experimentar con la música. Por ejemplo, utilizaban cuerdas tensadas o materiales naturales, como huesos o rocas, lo cual marcó el inicio de los instrumentos de cuerda. Cristo. En esta región de la Mesopotamia crean los primeros laúdes de mástil largo y resonadores de materiales naturales. En esta época ya existían instrumentos con caja de resonancia, lo que ayudaba a que el sonido fuera más fuerte. Esto marca un pequeño avance hacia los instrumentos de cuerda. Antigua Grecia, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Los ancestros de la guitarra viajaron por varias civilizaciones antiguas, los cuales se de la corte. Al llegar a Grecia, estos perfeccionaron los instrumentos a su manera y comprensión de interpretar la música de acuerdo a su cultura y crearon la quítara, cuyo nombre ya se asemejaba a la guitarra. En esta época la música se volvió más organizada y artística, y instrumentos como la lira se empiezan a parecer a la guitarra, como podemos observar en la imagen. Imperio Romano, aproximadamente 27 años antes de Cristo a 476 después de Cristo. Los romanos guitarra, aumentando su tamaño para mejorar la sonoridad. Debido a la conquista romana sobre Grecia, la música se expandió a otras civilizaciones y los instrumentos de cuerda se adaptaron a otras culturas. Califato ortodoxo, aproximadamente 632 después de Cristo a 661 después de Cristo. En esta época había llamado la U como instrumento tradicional, pero lo llamaban U, al cual se realizaron algunas modificaciones como aumento de cuerdas, material quitándole los. Después del Imperio Romano, la evolución continúa con la influencia de la cultura árabe, lo cual fue importante porque se extendió a Europa gracias a la expansión musulmana y el contacto entre culturas. Califato Omeya, aproximadamente 661 después de Cristo a 750 después de Cristo. En la península durante la Edad Media aparecieron personajes como los juglares y los trovadores. Eran artistas errantes que iban de pueblo en pueblo. Utilizaban los primeros ejemplares de guitarras como la guitarra morisca, similar a la árabe, de fondo curvo maxilar tío, manteniendo la herencia árabe, y la guitarra latina, descendiente de la cítara, de fondo plano y lados curvos, más cercana a la tradición europea y a la forma actual. También se empezaba a tocar el plectro. Edad Media, siglo XV. A finales de la Edad Media apareció la vihuela y su equivalente italiano viola da mano. Ambas se diferencian. Europa, siglo XVII. Se terminaron las confusiones instrumentales. En este periodo aparece la guitarra española. A diferencia de la guitarra clásica actual, está contada solo con 5 cuerdas dobles. La guitarra española o guitarra barroca se convirtió en un éxito musical en toda Europa. Europa, siglo XVIII. En este siglo, un luthier alemán llamado Jacob Otto le agrega la sexta cuerda a la guitarra. La guitarra vivió una etapa de transición radical, pasó de ser el instrumento ornamentado del barroco a convertirse en la guitarra de cuerdas simples y 6 cuerdas, que abrió las puertas al clasicismo. Siglo época se desarrollaron importantes géneros como el jazz, blues, rock y muchísimos más, donde la guitarra ocupa un papel importante. En este siglo fue la era de la mayor revolución, transformándola en el instrumento rey de la música a nivel mundial. Muchas gracias.